Muy buenos días, el día de hoy les vamos a exponer sobre la dislalia. Mi grupo está conformado por John Arias y mi persona, Gabriela Blanco. Bueno, encontramos que la dislalia es un trastorno del habla que se caracteriza por la dificultad de pronunciar de manera correcta los sonidos del lenguaje. Afecta normalmente a niños en edad preescolar y escolar y se manifiesta de diferentes formas como la omisión, sustitución o distorsión de fonemas. Tiene un impacto significativo en la comunicación y el desarrollo social del niño, por lo cual es importante que nosotros como futuros educadores y sus padres conozcamos su naturaleza y sepamos cómo abordarla. Dentro de los objetivos de esta presentación tenemos principalmente lo que es informar sobre las dislalia, las características de la dislalia, cómo abordar en el aula, la importancia de identificar y el apoyo y fomentar un ambiente inclusivo. Antes de explicar qué es la distorsión de fonemas, voy a explicar qué es un fonema. Entonces, resulta que un fonema es la estructura o la unidad más pequeña dentro de la pronunciación de una palabra. Los fonemas se clasifican dependiendo, se pueden clasificar de varias maneras, una sería dependiendo el órgano con el que se produce o el músculo con el que se produce. Entonces, por ejemplo, tenemos fonemas dentales, que estos se producen cuando la punta de la lengua choca contra los dientes del frente. Entonces, acá se puede ver reflejado en la letra D, en la letra T. También tenemos la clasificación de fonemas vocales, que estos ya serían simplemente las vocales A, E, I, O, U, entre otras clasificaciones. Tenemos, por ejemplo, el fonema bilabial, que este se produce cuando los dos labios chocan y emiten un sonido. Entonces tendremos la letra P y lo que es la letra B. Ya sabiendo esto, voy a explicar qué es la distorsión de fonemas. La distorsión de fonemas es la alteración en la producción de los sonidos del habla, es decir, en la producción de fonemas, lo que lleva a que ciertos fonemas pronuncien de manera incorrecta. Dentro de la clasificación de estos tenemos cuatro. Uno es la sustitución, que es reemplazar un fonema por otro. Se puede ver en la palabra gato. Una persona que tenga problemas en la sustitución de fonemas, entonces en vez de decir gato diría tato. En la adición de fonemas, esta se ve reflejada cuando la persona agrega un fonema que no va dentro de una palabra. Entonces en la palabra colar, una persona que tenga este tipo de dificultad, en vez de decir colar diría escolar, está agregando un fonema adicional. La eliminación, que esto ya es todo lo contrario a agregar, sería quitar un fonema dentro de la pronunciación de una palabra. Entonces en la palabra colar agregaría escolar y se puede ver con otro tipo de palabras. Y ya como último tenemos la alteración, que sería cambiar la articulación con la que se produce un fonema. Entonces esta se puede ver en la palabra perro, que muchas personas en vez de decir perro dicen perro. Entonces no tienen como que esa capacidad de pronunciar la letra R, o no están muy acostumbrados a emitir este sonido, o se les dificulta emitir este sonido. La Universidad Internacional de Valencia en 2014 enmarca dos grandes tipos de dislalia, como lo son la fonética y la fonológica. La fonética suele tener su origen en alguna dificultad en la coordinación motriz, siendo los problemas más habituales sustituciones defricativas por el sonido T, el ceseo de S por Z, distorsiones, que es donde se sustituye el fonema correcto por uno que no pertenece al sonido fonético del idioma, como lo es el rotacismo o el sigmatismo, adiciones o elementos no pertenecientes, como lo son la nasalización y la sonorización de consonantes sordas. En lo que es la parte de fonología, dice que se caracteriza por la dificultad en la discriminación auditiva, es decir, afecta más lo que es la parte auditiva en el análisis de fonemas. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño escuchará, o sea, su mente distorsionará una palabra, la escuche y la pronuncie. Es decir, si se le dice a un niño gato, ponerlo de ejemplo, el niño automáticamente a través de la audición va a distorsionar ese fonema y a veces la puede estar escuchando de manera correcta, pero la respuesta para él repetir esa palabra no va a ser gato, sería tato, pato, distorsiona por completo el fonema a través de la audición. Entonces aquí tenemos otros cuatro tipos. Tenemos problemas de anticipación, que lo que quiere decir es que el niño escucha un fonema, escucha un fonema antes que otro. Por ejemplo, en la palabra quitar, quítate, el niño directamente distorsiona el fonema y se lo escucharía como títate.
Ya tenemos la duplicación de fonemas, que el niño lo que hace es escuchar un fonema dos veces. Por ejemplo, en la palabra difícil, un niño con esta distorsión probablemente escuche la palabra como difícil. En lo que también tenemos la alteración del orden de los fonemas, que esto quiere decir que el niño escucha el fonema en un orden inverso al que podría ser. Como ejemplo tenemos noticias, entonces él al momento de alterar el orden de estos fonemas, en vez de escuchar noticias, tonicias, entre otro tipo. Y por último tenemos la alteración silábico, que lo que hace acá es escuchar o poner la tilde donde no va. Entonces en la palabra teléfono, él, por ejemplo, diría teléfono. En cuanto a los aspectos que debemos tener en cuenta, tenemos la identificación temprana. Esto es hacer una observación a los niños que veamos que se les dificulte más ciertas pronunciaciones de ciertas palabras, que podamos detectar ciertos signos de dislalia y hacer el respectivo seguimiento para el desarrollo del lenguaje. Otra sería la intervención adecuada, que esta es relacionarnos con especialistas como lo son los fonoaudiólogos para diseñar estrategias personalizadas con la intervención y pues hacer como la creación de actividades grupales que contengan la pronunciación de palabras que se les dificultan. Otra sería el ambiente inclusivo, que sería fomentar la empatía entre los compañeros para minimizar cualquier estigma relacionado a la dislalia, y podemos incluir a los niños que tengan este trastorno a la interacción social para que haya un mayor desarrollo de la comunicación. Tenemos también las adaptaciones curriculares, que sería modificar la forma en que se evalúa, priorizando el contenido sobre la forma, y cuando los coloquemos a exponer, darles como un tiempo no limitado para que ellos no sientan la presión y se les dificulte más hacer este tipo de presentaciones. Y por último, el apoyo emocional, que es escuchar y validar todas las emociones de estos niños, que se sienten frustrados, que se sienten mal, aceptar y validar todas esas emociones, ya que para ellos también son importantes y más en las edades tempranas. Dentro de los factores que pueden influir en lo que es el adquirir este tipo de trastorno, tenemos el problema en el desarrollo de la psicomotricidad. Es decir, la psicomotricidad está muy ligada a lo que son procesos de actividades relacionadas con la motricidad, entonces al no desarrollar muy bien esta parte motriz a veces puede terminar afectando en lo que es el problema de la adquisición de la correcta habla y la pronunciación de los fonemas. La falta de discriminación auditiva, que esto ya va muy relacionado a la parte auditiva, de que el niño percibe las palabras de una manera en la que no lo son, por más que intente pronunciarse de manera correcta, el niño totalmente a través de su auditiva distorsiona este fonema. También está la estimulación lingüística insuficiente, que no se estimula bien la parte lingüística en su momento de formación, y esto se da muchas veces gracias a los padres que de pronto hablan minimizando cierto tipo de cosas y todo, entonces el niño se empieza a apropiar en esto y no termina de desarrollar bien la parte del aula. Motivos psicológicos, que esto ya puede ser algún tipo de afectación a lo que es la parte cognitiva, y esto ya sí tiene que entrar un profesional a intervenirlo. Y por último tenemos problemas de aprendizaje, que ya se le dificultan cierto tipo de cosas a través del aprendizaje, y esto hace que no pueda memorizar muy bien los fonemas o que se le dificulte la pronunciación de cierto tipo de palabras. En conclusión, la dislalia es un trastorno que se puede tratar si se interviene a tiempo. Se empiezan a notar ciertos tipos de dificultades en el niño a muy temprana edad. Es muy bueno intervenirlo a través de cierto tipo de ejercicios, ya sea de repetición, de trabalenguas, y fortalecer mucho lo que es la parte de la pronunciación de los fonemas. Es relativamente, no es difícil de tratar, pero sí se necesita la ayuda de profesionales en ciertos casos. Cuando la distorsión de fonemas es demasiado grande, sí se necesita la ayuda de un profesional, alguien muy experto en este tipo de temas, pero igual si se trabaja en conjunto entre el docente y los padres, se puede llegar fácilmente sin la necesidad de la intervención de un profesional.